Nazco un 1 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires, a las 6:15 de la tarde, soy un virginiano, como todo virginiano, un soñador. A los pocos meses y al poco tiempo nos vamos a vivir a Bariloche, más que nada por el trabajo de mi padre, gastronómico, con negocios en la ciudad de Pinamar y en Bariloche. A los 4 años deciden mudarse a Pinamar, deciden ellos, obviamente, yo no tenía mucho poder de decisión. Y llegamos a Pinamar, una madre escenógrafa que había dejado la carrera para dedicarse a sus hijos y ayudar a mi padre en los restaurantes, y un padre gastronómico que estaba con sus primeros emprendimientos en la costa atlántica. Crecí en un lugar donde éramos muy poquitos, era inviernos 500 familias, Cariló 5 familias, con un abuelo y una abuela pioneros de la zona, de la parte materna. Mi abuelo, primera casa de Cariló, segunda casa de Pinamar, y con veranos multitudinarios, porque si bien era una zona de muy poca edificación, muy pocas casas y muy pocos restaurantes, se llenaba de gente en el verano. Eran temporadas mucho más largas y venía muchísima gente. Entonces crecí con esa doble sensación de inmensidad y soledad y tranquilidad en invierno, y multitud de personas y muchísima gente y conexión en el verano. A medida que voy creciendo, mi padre ya había conseguido abrir 7 restaurantes, tenía 7 bares desde la punta norte de Pinamar hacia el sur de Cariló. Y me cuenta mi madre que en el primer restaurante que tuvieron, que lo atendían mi madre y mi papá, yo estaba en la cuna, en la cocina, o sea que me cuidaban más los cocineros que ellos. Y a los 12 años ya Marcelino, el cocinero de toda la vida, Flora, la cocinera, me conocían desde que había nacido, y yo me sentía como más cómodo en ese sector del restaurante. Entonces empecé a lavar copas, pasé por la cocina, pasé por la barra, pasé por fiambrería, pasé por cafetería, y a los 18 me encontré en uno de los restaurantes y confiterías más reconocidas que armó mi viejo, que se llamaba Café Status. Todo aquel que tenga más de 50 se va a acordar, o más de 60 ya. Y me encontré a los 18 años manejándole un boliche gigante. Creo que muchísimo de lo que aprendí, lo aprendí de la gente que trabajaba con mi padre, porque al final del día era con la que más compartía. Y el que sabe y el que conoce gastronomía, uno termina compartiendo y formando casi una familia, pues pasa muchísimas horas dentro de los bares y los restaurantes. Si bien crecí siendo el hijo del dueño, nunca me sentí así, y tuve la suerte también de sentir muy de cerca lo que vive un empleado o alguien que trabaja dentro de la gastronomía. Y me sirvió como una gran escuela eso. En el medio, digo, yo lo hacía y me salía natural y era como un trabajo de verano. En ningún momento había pensado que me iba a dedicar a la gastronomía o iba a seguir los pasos de mi padre. Me instalo en el barrio de Retiro, y empiezo a estudiar diseño gráfico en una universidad a la que fui 2 años. Hago 2 años de diseño gráfico y sentía que si bien me gustaba no era lo que yo quería, y me cambio a estudiar dirección de arte publicitaria en la Escuela de Creativos Publicitarios, y ahí sí sentí que estaba haciendo algo que me gustaba de verdad. Me recibo de director de arte publicitario y lo primero que hago, obviamente, es ir a buscar trabajo a un bar y no a una agencia de publicidad. Llego al Gran Bar Danzón, un bar icónico de Argentina que abrió en el año 98. En el 98 llego al Danzón a través de un amigo que era el jefe de barra, que era un cocinero, y pido trabajo de bartender. Obviamente no tenía mucha experiencia, tenía la experiencia de haber trabajado en Café Status. Cuando manejaba la caja estaba dentro de la barra y tenía grandes maestros de la coctelería, gente mucho mayor que yo, donde tuve mi primer contacto con los clásicos de la coctelería. Y entro al Danzón, un bar que para mí revolucionó la coctelería argentina. Argentina tiene una gran historia que no muchos saben, incluso los argentinos,
Argentina y Buenos Aires en particular fue una de las capitales de la coctelería mundial hasta los años 50. Junto con Nueva York, París, Londres, La Habana, Buenos Aires era una de las grandes capitales. Buenos Aires tiene, Argentina, a través de Buenos Aires, tiene libros escritos de coctelería desde 1890, que no pasa eso en muchos lugares, y grandes maestros de la coctelería que en la época de la ley seca en Estados Unidos, en 1920, decidieron venirse a Buenos Aires a trabajar, porque Argentina era un país en crecimiento, lleno, culturalmente muy rico y con gente que venía de todas partes del mundo. Eso se fue perdiendo por muchísimos motivos y desde los fines de los 50, mediados de los 50 hasta te diría, en los 80 vuelve un poco la coctelería, pero mucho más dulce y colorida. Y con la apertura del danzón yo creo que se volvió a encontrar en Buenos Aires un bar de coctelería clásica al principio y con algo de coctelería de autor. En la calle, porque hasta ese momento lo único que había sobrevivido como coctelería clásica eran los hoteles 5 estrellas en Buenos Aires. Tengo la suerte de entrar al danzón, estoy un año de bartender, todavía seguía con el afán de no dedicarme a la gastronomía. En un momento empecé a hacer un clic y que no era que no me quería dedicar a la gastronomía ni a la coctelería, digo, me salía natural, me salía fácil. Me gustaba mucho el diálogo con el cliente, si bien creo que era bastante tímido como todo virginiano al principio, la barra me ayudó como a romper todo ese hielo, valga la redundancia, que vivimos rompiendo el hielo en la barra. Y al año del danzón me llega la posibilidad de irme a estudiar cine a Los Ángeles, que en realidad era lo que más me gustaba. Me volví, después de un año en Estados Unidos, para venir a la Argentina, pasar el verano, trabajar con mi viejo por última vez en Pinamar. Y mi idea era, tenía una oferta de laburo de uno de los profesores, me dijo, venite y trabajás conmigo en Estados Unidos. Y mi sueño era ese. Dije, me voy y me dedico al cine. Llegué a Argentina, me acuerdo que volé un 31 de diciembre de vuelta a Buenos Aires. Llegué un 2 de enero a Pinamar y el día que llegué ya me di cuenta que mucho de lo que había pensado y planificado en mi cabeza no iba a suceder. Mis padres se habían separado mientras yo estaba en Estados Unidos y mi viejo estaba bastante deprimido y básicamente ese verano lo que me tocó hacer era laburarle el boliche porque él no estaba apto para presentarse a trabajar, no tenía ganas, no se sentía con ganas. Y por suerte me llama la gente del danzón, que estaban abriendo un restaurante nuevo, Sucre se llamaba. Y me preguntan si estaba en condiciones de encarar la barra de Sucre como jefe de barra. Y la verdad le dije que sí, porque no había hecho nada de dinero como para volverme a Estados Unidos. Y dije, bueno, trabajo un año o dos, por ahí me puedo ir más adelante. Y ahí creo que por primera vez en Sucre me di cuenta que me quería dedicar a la coctelería. Fue la primera vez que sentí que digo, bueno, por ahí, no sé, el universo, la vida me está diciendo que tengo que seguir mi camino, que me sale fácil, que la gastronomía es algo que aprendí desde muy chiquito, que tengo mucha versatilidad y puedo manejar el salón, trabajar en cocina, trabajar en la bacha y en la coctelería que fue donde encontré la unión de una pasión que es la cocina y la otra que es la creatividad. Entonces entendí que un bartender no era solo hacer cócteles clásicos, sino que podía aplicar la creatividad no solo de los sabores, sino de los colores, de los aromas y de la estética que al final del día era lo que venía estudiando, ¿no? Pero en agosto del 2004 me voy de Sucre, sin saber a dónde ir, pero con ganas de hacer cosas nuevas. Y como siempre también en mi vida, cada vez que dejé algo, por más que pensara que estaba muy bien, ya había perdido por ahí el encanto, la pasión o la alegría de levantarme e ir a hacer eso con una sonrisa, me di cuenta que lo que venía era mejor. Eso también es algo que aprendí. Una vez tiene mucho miedo de dejar lo que considera estabilidad o
o comodidad, o decir, bueno, yo estoy en este trabajo, bueno, ¿qué voy a hacer? Quiero hacer otra cosa, pero no lo voy a dejar porque ¿cómo voy a continuar con mi estilo de vida y demás? No sé, en mi vida personal, siempre que dejé algo, lo que vino después fue mucho mejor. Fue mucho mejor primero porque era algo que me daba felicidad de vuelta. O sea que ya partís de la base de que vas a estar mucho más feliz haciendo lo que hagas. Entonces, lo otro te va a importar menos. Pero al mismo tiempo también en lo económico, y creo que hay una relación entre todo lo que uno hace y una energía diferente que termina atrayendo las necesidades o el dinero para cumplir con las necesidades de uno. Y también las necesidades de uno son mucho menores cuando uno está feliz. Así que me voy sin saber qué iba a hacer, pero tenía ganas de trabajar en un hotel y de tomarme vacaciones, porque hacía 4 años que no tenía vacaciones. Me llaman del Hotel Faena, que todavía no había abierto, que era un gran plan de un hotel nuevo en la ciudad de Buenos Aires, y me encantaba el desafío. Y encaré ese desafío, un desafío lindo porque pasé de trabajar con cierta cantidad de gente a cargo a trabajar en un hotel donde habían 4 o 5 barras, armar todo de cero, el concepto general del cabaret del Faena. Y es un lugar que me dio una familia también, porque ahí es donde conocí a mi mujer, una mujer con quien me casé al mes de conocernos y con quien tenemos 2 hijos hoy. Así que el Faena le debo muchísimo, no solo el aprendizaje, el tiempo fue corto, porque estuve 1 año y medio en el Hotel Faena, tuve 8 meses antes de abrir, 8 meses post apertura, pero de muchísima intensidad y muchísimo aprendizaje y de muchísimo orden. Cuando uno trabaja en un restaurante, en un bar, es muy diferente a lo que se genera dentro de un hotel a nivel planillas, orden, burocracia, si se quiere, de alguna manera, porque hay otras personas que toman decisiones por uno y que uno no las puede tomar en el día a día tan espontáneamente. Me fui del Faena en la cresta de la ola y me fui a Estados Unidos a abrir un proyecto que era inmenso, que no se abrió. Volví diciendo, ¿y ahora qué hago en Buenos Aires? ¿Ahora quién me va a dar un trabajo? Y de vuelta calculo que por cómo somos a veces los argentinos, viniste de Nueva York, todo el mundo me ofrecía trabajo. Estuviste 6 meses en New York, ni sabían lo que había hecho. Y por suerte no me costó encontrar trabajo y pude empezar a hacer algunas cosas que en aquel momento no existían en la Argentina, como consultorías, asesorías, ayudar a otras personas a abrir sus bares y empezar a trabajar para marcas de bebidas. Y fue ahí cuando empecé como a viajar mucho hacia el exterior y de conocer el mundo, y no tanto llevando la argentinidad, sino absorbiendo información y conociendo bares, conociendo restaurantes, conociendo destilerías, procesos de producción, y me empieza a aparecer ese sueño y algo que sabía que iba a pasar por decantación, que era en algún momento tener un bar propio. Empieza a generarse esa idea y creo que, no me quiero adelantar, pero creo que en lo que les voy a contar es como que en lo que termino entendiendo y resumiendo todo lo que hice en mi vida. Empiezo a pensar el concepto del bar que me gustaría tener. Primero, de viajar, visité muchos bares en subsuelos, y Buenos Aires no es una ciudad con mucho sótano, pero me parecía que tenía que tener un bar en un sótano. Por esa magia, esa cuestión de lo desconocido, a lo que uno se sumerge cuando entra en un sótano, y te impacta diferente que pasar por la calle y ver lo que está sucediendo dentro. Entonces el desafío primero era encontrar un sótano en Buenos Aires, que no habían muchos. Me llevó 10 años encontrar el sótano, que es donde estamos hoy, acá en Florería Atlántico. Y lo único que sabía, aparte de que quería un sótano, quería hacer un bar que contase la argentinidad. No sabía de qué manera le iba a contar, ¿no? Sabía que quería tener una parrilla o que la cocción de lo que se haga en el bar sea a la leña, que sea un sótano y que sea argentino de alguna manera. Una vez que encuentro este local donde estamos grabando esto hoy, me pongo a estudiar, cosa que también siempre hago en parte de mi proceso creativo, que les voy a contar un poco más adelante,
pero sin estudiar o sin absorber información para mí es muy difícil crear algo. Entonces, llego acá, encuentro este sótano, encuentro este espacio donde hoy funciona la florería. Había funcionado un bar antes que nosotros, que duró 1 año y medio. Se fueron medio expulsados por el barrio porque lo que empezó como un bar de alta coctelería se terminó transformando como un boliche bailable, mucho ruido. Los vecinos son muy, no diría clásicos, pero son familias muy tradicionales de este barrio, acá en Retiro, en la calle Arroyo. Y dije, me parece que el espacio de acá arriba, que ellos lo usaban como un lobby del bar, es una pena tenerlo cerrado. Una parte de la idea y del concepto de este lugar nace con esa idea de traer las florerías de vuelta hacia el barrio, ¿no? Una parte del nombre ya estaba, florería, pero no te contaba mucha argentinidad con eso. La realidad es que cuando uno abre un bar, monta un bar, sabes que siempre a la mañana vas a tener que estar abierto, vas a tener que tener a alguien recibiendo mercadería, entonces abrir una florería a la mañana era parte de un chiste, parte de darle algo lindo al barrio. No teníamos ningún conocimiento en cuanto a flores, pero nos parecía que era lindo y la persona que estaba para recibir mercadería, si entraba alguien, alguna vecina del barrio a comprar flores o algún vecino, le armábamos un ramo. Estudiando sobre el barrio, entendí y el que me atrapó más, lo que más me atrapó del barrio fue el edificio Mianovich, que está acá enfrente, que fue donde funcionó el Sofitel durante muchísimos años. El edificio Mianovich era la empresa naviera más importante de Latinoamérica. De hecho, el señor Mianovich hizo hacer ese edificio, que fue el más alto de Latinoamérica a principios de siglo, para poder ver entrar y salir sus barcos del Río de la Plata. Toda esta colina de Arroyo caía casi sobre el río, después las tierras se fueron ganando y el río terminó quedando más lejos, pero todo eso me dio la idea de decir, bueno, ¿por qué no cuento la argentinidad o la historia de la Argentina a través de los inmigrantes que llegaron desde el Océano Atlántico por el Río de la Plata al puerto de Buenos Aires? Y de hecho estamos en un edificio histórico de principio de siglo y que, investigando un poco más, funcionó como un hospedaje de inmigrantes. Entonces me interesaba contar primero desde el poco dinero que teníamos para hacer la obra, porque lo hicimos con nuestros ahorros, con mi mujer, contar como si fuera un bar portuario de principio de siglo, ¿no? Y con eso se terminó dando el nombre o bautizando el lugar, Florería Atlántico. Atlántico porque la mayoría de los inmigrantes que llegaron a principios de siglo llegaron a través de ese océano. Y ahí, a partir de ahí, fue mucho más fácil. Una vez que tenía un concepto y una idea clara en mi cabeza, la carta de cócteles salió rápido, la carta de comida salió rapidísimo. Los primeros menúes y la primera inspiración fue ahondar mucho más en las primeras inmigraciones que llegaron desde 1880 hasta 1920. Entonces, haciendo foco en las 5 mayores, que eran España, Italia, Francia, Polonia y el Reino Unido. Y con eso era fácil pensar la comida y pensar la bebida. Y pensar de cómo todos esos inmigrantes que salieron de su tierra en busca de vidas mejores o de una tierra con muchas promesas, tuvieron que adaptar su paladar a nuevos productos, a nuevos botánicos, a nuevas bebidas, pero con su impronta. Y así es como nace este lugar donde estamos hoy, que ya tiene casi 10 años. Pero bueno, en un ratito les voy a contar un poco más sobre la creatividad.